Tenemos entonces, dice la palabra en Mateo 28:1, pasado el día de reposo. Bien, y hay una burbujita aquí. En esta burbujita vemos que dice equivale a sábado. La pregunta es, ¿qué día era el sábado? El Shabbat. El Shabbat es el séptimo día. Bien, pasado el día de reposo, que es el séptimo día, pasado el día de reposo, dice al amanecer, y para que no quepa ninguna duda, dice además el primer día de la semana, o sea, ¿cómo se dice uno en hebreo? Para que usted no se ponga mal, ¿verdad? Uno en hebreo creo que se dice Hashdom o Yom Hashdom, algo así se dice, bien. Entonces, el primer día de la semana, y resulta que en Israel todo se contaba por números, es decir, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Por eso se llama Shabbat, porque el número 7 se dice Shevesh, es decir, Shabbat Shevesh, Yom Shevesh, es decir, Shabbat. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Bueno, genial. Entonces, el primer día de la semana se le llama día 1, es decir, Yom Hashdom. ¿Ok? Por decir, porque yo es que no sé hebreo, pero para los que sepan hebreo mejor que yo, me podrán decir cómo se dice día 1, día 2 y así sucesivamente. Bien. Ahora, fíjese que el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María, y imagino que era su madre, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, es decir, la piedra del sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y ya son detallitos del ángel mismo, ¿verdad? Ahí lo vamos a marcar en amarillo. Y vemos muy claramente en las escrituras que Jesús resucita ¿cuándo? El primer día de la semana. Bien. Tenemos un problema, Houston. ¿Usted conoce esa expresión? Houston, tenemos un problema. Houston, we have a problem. All right. Tenemos un problema. Y es que la teología general aceptada dice que Cristo murió un viernes. Si Cristo fue crucificado un viernes, la palabra dice que al día siguiente era un día solemne, un día de reposo. Y vemos que sábado, ¿verdad? Dice pasando el día de reposo sería el primer día de la semana. ¿Qué ocurre? Cristo resucita. No dan las cuentas. ¿Por qué no dan las cuentas? Porque tienen que ser 3 días y 3 noches. Jesús mismo lo dijo. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Es así o no es así? Ahora tenemos un problema. Si él realmente fue crucificado un viernes, como dicen por todas partes, aquí no dan los números. Porque 3 días, aunque usted lo ponga en el lenguaje hebreo, que ellos no contaban exactamente 72 horas como 3 días y 3 noches, pero sí que lo contaban también casi semejante a lo que hoy lo contamos. Es decir, ellos contaban desde el anochecer hasta el amanecer del día siguiente como un día. Y así, no dan los cálculos. Cristo tuvo que haber muerto exactamente un día miércoles. ¿Saben por qué? Porque solamente en las escrituras se refiere a un día solemne, un día de reposo. Y los días de reposo o días solemnes no siempre caían en día 7. ¿Sabe por qué? Porque había festividades solemnes, como por ejemplo el primer día, es decir, el día 15
de Abib o 15 de Nisan, que es cuando empieza la Pascua, ese día se establece como un día Shabbat o un día Shabbatón, le llamaban. ¿Ok? ¿Está usted entendiendo lo que le digo? No siempre el día 7 era el día de reposo establecido. Ese día era un día, evidentemente, día de reposo, siempre. Pero habían días de reposo que caían en cualquier día de la semana, como por ejemplo un jueves, asimismo, un día 5. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es ese día solemne que cayó exactamente un día 5, que era un día solemne especial, día de reposo, que no era el día 7, sino el día 5? ¿Cuándo cayó eso? Una sola vez en la historia vemos que en el año 33 de nuestra era, un miércoles empezó el día 15 de Nisan, es decir, empezó el Pesaj, empezó la Pascua el día 15 de Nisan, un día miércoles, y al día siguiente se festejaba este día solemne llamado Shabbatón, es decir, un día 5. Por eso vemos en las Escrituras que Cristo es crucificado. Al día siguiente había un día de reposo solemne que no caía en día Shabbat o Shevesh. Y después entonces venía el día sexto y luego el día séptimo. Por eso vemos que Él resucita el primer día de la semana y ahí sí caben las cuentas. Esto no ocurría ni en el año 29, ni en el 30, ni en el 31, ni en el 32, ni en el 34. Solamente ocurrió en el año 33 que este día solemne cayera exactamente el día 5, es decir, el día de la semana número 5, lo que hoy conoceríamos como jueves, y que cayera exactamente ese día solemne que es el 15 de Nisan, para empezar la Pascua. Cristo entonces es crucificado un miércoles, amanece el día jueves, que es un día de reposo solemne para Israel porque empieza la Pascua, y el día 6, que es un viernes para lo que hoy conocemos, Cristo ya está sepultado y el día 7 sigue sepultado. Ahí cuentan ya, ¿ves? Jueves, viernes, sábado, 3 días. Y al amanecer del domingo, del primer día de la semana, aquí lo vemos en la escritura, mire, pasado el día de reposo, y este dice equivale a sábado, Shevesh. ¿Ve? No equivale a aquel día solemne llamado Shabbatón. Equivale a un día de reposo, es decir, equivale a sábado, dice aquí la burbuja, ¿ven? ¿Por qué tiene que explicar esto la palabra? La palabra tiene que explicar que este día de reposo es sábado. ¿Por qué? Porque el jueves, 2 días antes, fue también un día de reposo que cayó en la semana, que es el primer día donde se festeja la festividad de Pascua o Pesaj. ¿Ok? Cayó un jueves. Entonces, Cristo fue crucificado un miércoles. Un jueves ya empezaba la festividad. El viernes era un día normal, este era un día de reposo y en el primer día de la semana, ahí lo vemos, después del reposo normal, Jesús resucita. Ahí caben las cuentas. Ahora, ¿cuándo empieza Pesaj este año? Alguien levante la mano y me diga, ¿cuándo empieza Pesaj en el 2026? ¿Alguien sabe? Yo me voy a quedar aquí tranquilito, voy a tomarme un tereré y usted me va a decir cuándo va a empezar la Pascua. Tal cual como en el año 33, la Pascua empieza mañana miércoles 1 de abril y el día 2 se festeja Shabbatón, es decir, día de reposo solemne, viernes, día normal, sábado, día de reposo normal, domingo de resurrección,
tal y como ocurrió en el año 33, hace 1993 años, y Cristo resucita un domingo, es decir, un día primero de la semana, y con él resucitan las primicias de Cristo, es decir, los justos que resucitaron con Cristo. ¿Se da cuenta de la enorme importancia de calcular todo lo que estamos calculando? La enorme importancia de leer las escrituras con detenimiento. Pero claro, yo no me voy a quedar en el libro de en el libro de Mateo. Vamos a ir ahora también al libro de Marcos. ¿Qué les parece? Bien. Ahí está Marcos, que se llamaba Juan Marcos, por si acaso no lo sabían. Mire, cuando pasó el día de reposo, y vamos a ver qué dice la burbujita. ¡Puing! Aquí. Burbujita, aquí equivale a sábado. Es decir, Shevesh, Yom Shevesh, Shabbat. Para los que aman el hebreo original, yo también lo amo. Para los que entienden esto, se dan cuenta que esto que aquí está diciendo las escrituras nos está diciendo que este día de reposo equivale a un día de reposo normal. Hay otros días de reposo que caen durante la semana, como por ejemplo el día de reposo de Pascua, que puede caer un lunes, puede caer un miércoles, dependiendo de cuándo la luna se llena. La luna tiene que estar completamente llena para poder empezar entonces el día de Pascua. Bien. Entonces, ¿cuándo se calcula el inicio del mes de Nisan? Cuando la luna está completamente nueva. Cuando ya no se ve la luna y la luna está completamente nueva, es decir, va a empezar a crecer, ahí empieza Nisan. Pero 15 de Nisan, que es cuando empieza la Pascua, es que la luna ya se llenó. Cuando la luna está llena, ahí entonces ellos dicen, hoy empieza Pascua. Ahí es cuando ellos dicen día de reposo. Ese es un día solemne, un día de reposo. Es cuando la luna llena está en su cenit y la luna entra por completo. Ahí empieza el día de reposo. Bien, que es el día de reposo Shabbatón, que puede ser en cualquier día de la semana. Cuando vemos esto, repito, cuando vemos esto, la burbujita dice, aquí equivale a sábado. Quiere decir que este es un sábado normal. Ahora podemos entender que Cristo fue crucificado un miércoles justo antes de el día solemne de la Pascua, siendo presentado entonces Cristo como el Cordero sacrificial, la Pascua verdadera de Dios, la Pascua, el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué glorioso y qué lindo es leer las Escrituras en contexto, no a lo loco. Entonces vemos que María Magdalena y la madre, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús. Y muy de mañana, ¿qué dice aquí? El primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol, es decir, muy temprano, tipo 6 de la mañana, Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron ya la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es decir, era tan blanca que era imposible que sea normal esto. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Y les mostró ahí el lugar donde estaba su cuerpo, y les dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Bien, aquí lo que estamos viendo claramente es que Cristo resucita el primer, aquí lo vuelvo a decir, yo lo voy a poner en amarillo, el primer día de la semana. Primer día de la semana,
Cristo resucita. Ahí dan las cuentas. Si Él es crucificado miércoles, jueves, viernes y sábado, Él está en el centro de la tierra, y el temprano, el primer día de la semana, Él ya resucitó. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora le volvemos a repetir. Mañana, hoy es el 31 de marzo. 14 de Nisan estamos hoy. Vamos a mirar el calendario hebreo a ver en qué momento estamos ahora mismo. Porque por ahí, aquí lo pueden ver. Mire, el 31 de marzo, que ya para ellos fue ayer, hoy para ellos ya es el 14 de Nisan. Fíjense, Cristo es crucificado el 14 de Nisan. Jueves, que es 15 de Nisan, empieza la Pascua. Justito. Y el viernes es un viernes normal. Sábado es un día de reposo y domingo Cristo resucita. Este patrón se dio en el año 33 de nuestra era. ¿Se dan cuenta? No sé si lo pueden ver ahí lo tienen justo ayer. Para ellos ya es ayer porque en Israel ahora mismo ya están en el primero. 31 de marzo, 13 de Nisan. Para ellos ya es 14 de Nisan, miércoles. 15 de Nisan empieza la Pascua, es decir, esta madrugada cuando ya empiece el sol a levantar allá, va a empezar 15 de Nisan, día solemne, es decir, un día de reposo para ellos. Se festeja la Pascua, nadie puede moverse. El día viernes entonces es un día normal, el sábado es un día de reposo normal y domingo Cristo debería de haber resucitado. Igual que en el año 33 ocurre ahora en el año 2026. Nos vamos a ir a Lucas de vuelta, ahí lo tenemos, San Lucas, capítulo 24. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron ya el cuerpo de Jesús. ¿Qué le parece? Primer día de la semana. No le vamos a llamar domingo por si hay algún sensible que le duela el oído. Le vamos a llamar día 1 de la semana. No día 7 de la semana, día 1. Bien. Ahora, nos vamos a ir al otro evangelio, que es el cuarto evangelio, que es el de Juan. Y Juan empieza así mismo en el capítulo 20, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, 5:30, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Se dan cuenta que los 4 evangelios hablan exactamente de lo mismo. El primer día de la semana, primer día de la semana, primer día de la semana y primer día de la semana, que es cuando Jesús resucita. Esto es impresionante, ¿verdad? Ahora, si Cristo entonces fue crucificado un miércoles, al día siguiente empezaba Pesaj, un día solemne, un día de reposo entre semana. El viernes era un día normal, sábado era un día de reposo normal, domingo, primer día de la semana, Cristo resucita. Nos encontramos con este mismo patrón en el año 33. Muchos dicen que en el año 30 fue que se dio esto, pero ya le advierto, el problema es que el calendario que se llevaba en la época de Jesús era un calendario llamado el calendario juliano. Luego pasó al gregoriano por allá por el 1200 y picante. Y el calendario hebreo que estaba activo en ese momento fue renovado después. Por eso hay un desfasaje de 3 años en cuanto a calendarios. ¿Cómo es que nosotros podemos saber exactamente que fue en el año 33, no haciéndole caso a ningún cálculo planetario, sino a un cálculo de cronología bíblica y cumplimientos proféticos de una sola forma? ¿Sabe cómo? Dios dejó en las escrituras desde el año 3000 aproximadamente
en la época de Moisés, le dejó a Moisés un patrón que solamente Dios podía conocer. Ningún ser humano en la faz de la tierra, por más cálculo que haga de la luna, la posición del sol y que no sé qué, que la abuela Pepa, ningún ser humano podía tener la información que Dios se la dio a Moisés. ¿Cuáles son esas informaciones? El registro del nacimiento de cada ser humano, desde Adán hasta Moisés. Esto se lo dio Dios a Moisés. ¿Cómo? Es como si fuera que usted se va al registro civil ahora y empieza a decir, bueno, yo quiero saber mi genealogía. Y le van a decir, usted es hijo de don Isidro, hijo de doña Mirta, ellos hijos de el abuelo Almílcar y la abuela Carmen, ellos hijos de el abuelo fulano, mengano, sultano, y así le van a decir a usted en el registro civil, desde que el registro civil empezó a registrar, ¿verdad? Y con mucha suerte usted podrá ver en su registro civil si acaso desde el año 1900, 1800, en el caso de Latinoamérica. Pero en el caso de Europa, usted tal vez podrá ver desde los 1200, hay un registro genealógico. Dios le dio el registro genealógico divino a Moisés como un gran aporte a toda la humanidad. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo hoy, leyendo la escritura, podamos calcular, nació Adán, nació fulano, mengano, sultano, no sé quién, no sé cuánto. Claro que a usted le da sueño leer eso. Empieza a bostezar porque fulanito engendró a menganito, menganito engendró a Rupertito, Rupertito engendró a su... Pero si usted lee y empieza a poner en una línea genealógica a esta gente, usted puede calcular los años reales bíblicos, no de calendario, de sol, de luna, de tangamandapio, no, nada de eso. Bíblico. Y ese trabajito se lo he presentado yo aquí en numerosas ocasiones y creo que está por aquí. Aquí lo tiene. ¿Qué le parece? Ahí lo tiene. Y yo esto lo puedo agrandar incluso. Y ahí usted tiene, mire, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem. Después tenemos a quién más. Lamec, Noé. Tenemos a Sem, Arfaxat, Heber, Peleg, Reú, Seruj, Nacor, Tareh. ¿Verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José. Y a partir de aquí tenemos ya cumplimiento en años proféticos. Estuvo Israel 210 años en Egipto hasta que todo el mundo se olvidó de José. Y entonces los faraones que ya no conocían a José metieron al pueblo de Israel a esclavitud. Y la esclavitud del pueblo de Israel duró 430 años. Usted podrá leer esto en Éxodo 12:40. Pasados estos 430 años, Dios tuvo misericordia de ellos y entonces envió a Moisés. Y a partir de que envió a Moisés, ellos salen y festejan la primera Pascua justamente en el desierto, habiendo cruzado ya por completo, el Mar Rojo. Y ahí ellos festejan la primera Pascua. Moisés libera al pueblo de Israel, lo mete en el desierto y durante 40 años en el desierto ellos andan vagando hasta que entran en tierra prometida. Y durante 390 años en tierra prometida estaba el reino unificado de Israel, pero se dividió el reino y ahí empieza el reino dividido de Israel y Judá. Ese reino de Judá dura 40 años más, en total 430 años. Si usted se fija la cantidad de años que estuvo Israel en Egipto, 430. La cantidad que estuvieron en tierra prometida, 430. ¿Se da cuenta? Y 70 años fueron cautivos a Babilonia.
y ellos vuelven de su cautividad y 400 años de silencio profético, Dios dice, no voy a volver a hablar ni por la radio, ni por la onda larga, ni por internet, ni por un correo electrónico, no van a volver a escuchar mi voz. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todos los libros apócrifos, Judith, Rupertito, Sindulfito, Judith 2, Judith 3, pero son todos apócrifos porque Dios no habló por profeta en esa época. ¿Ok? Recién cuando aparece Juan el Bautista, 3 años y medio antes de Jesús, de su ministerio, ahí empieza de vuelta a Dios a preparar camino para Cristo. Y ahí entonces viene Cristo cuando tenía 30 años exactamente. ¿Y cómo sabemos esto? Todo por genealogía bíblica. Y mire, ¿en qué año nació Cristo? Mire. Si Cristo en el año 4000 nace y ahora estamos en el año 2026, quiere decir que exactamente hace 2026 años que nació Jesús. En el año 4000 después de Adán. Dice ahí, después de Adán, justito 4000. Y mire la cantidad de años que pasaron, mire, desde Adán, vamos a mirar, desde Adán a Abraham, 2008 años pasaron. Y de Abraham a Jesús, mire, 1992 años. Y mire la cantidad de años que pasaron desde Jesús hasta el año 2025-2026, mire. 1992 años. Por eso este año 5.993 o 1.993 años desde la fundación de la iglesia hasta ahora es tremendamente profético. ¿Por qué? Porque faltan 7 años nada más para que se cumplan los 2.000 y así se cumplan los 6.000 en total. Y así entonces también se cumplan 3 profecías aproximadamente. Uno dice, y daré al hombre 120 años porque no contenderá mi espíritu con el hombre por mucho tiempo, ya que él es carne y yo soy espíritu. Y serán los días del hombre 120 años. Dios se refería a años jubileos porque esta revelación se la da a Moisés en el Levítico 25. Son años jubileos. Cada 49, el siguiente es 1 jubileo. Y así, si usted suma 120 por 50, son 6.000 años que Dios le da oportunidad al hombre. Justito esos 6.000 terminan ahí. Aquí, mire. Chau, chau. ¿Viste? Bueno, maravilloso. Entonces lo vemos en la misma creación. ¿Cuánto tiempo tarda Dios en crear todas las cosas? El primer día, que es la época de la inocencia. El segundo día, Él crea el cielo y las aguas, que es la conciencia. Las aguas y la tierra, la promesa. Y así el sol, la luna y las estrellas se crean el cuarto día. El quinto día, los reptiles y peces. El sexto día, mamíferos y hombre. Y el séptimo es el reposo del Señor, que también es el milenio de Cristo. Ay, 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 ay. Bien, entonces, ¿qué hace Jesús? Fíjese, Él dice, llenad, por favor, 6 tinajas de agua. Y usted se va a dar cuenta que aquí hay 1 tinaja de agua, 2 tinajas de agua, 3 tinajas de agua y 4 tinajas de agua. Y después, mire, 5 y 6. Símbolo de 6.000 años. ¿Y en qué convierte Él estas 6 tinajas de agua? En vino, que simboliza el gozo del milenio. Tremendo. Bueno, entonces, si nos vamos a todo esto, sabemos que Cristo nació exactamente en el año 4000 después de Adán. ¿Se da cuenta? Y aquí en el año 33 empieza la era de la iglesia. Ahora, ¿dónde quedan esos 33 años desde su nacimiento? Eso le corresponde a Israel, porque eso era el cumplimiento del silencio profético. Eso no tiene que ver con la era de la iglesia. Cuando Cristo promete la iglesia y nace la iglesia, lo hace en el año 33, cuando Él entrega su vida. Y si Él tiene que cumplir la otra profecía, dice que por 2 días nos dará vida y al tercero nos resucitará. Está hablando de 2000 años. Y los 2000 años se cumplen dentro de 7 años. Es decir, desde el año 33, para que sean 2033. Y es exactamente lo que aquí podemos ver. Mire, 2026, 2033.
7 años. ¿Ve? 7 años. Nosotros estamos aquí justito en el 2026, que es cuando debería empezar la tribulación y que es cuando la iglesia tiene que ser removida y sacada de en medio. Arrebatamiento del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Ahí lo tiene. 120 años jubileo se cumplen ahora. ¿Cuándo? Aquí. Cuando Cristo regrese ya se habrán cumplido los 120 años jubileo. Se cumple la promesa que Dios hizo en el Génesis capítulo 5. Se cumple la promesa de Cristo que dice por 2 días, 2 denarios, 6 tinajas. Entonces ahí Él empieza su reino milenial. Genial. Ahora lo que hoy venimos a estudiar es que justamente en el año 33 se dio el mismo patrón que hoy estamos viendo en el año 2026, y es que el Señor fue crucificado un miércoles, es decir, mañana. Ahora ya es miércoles. Hoy, miércoles, Cristo fue crucificado un miércoles. Jueves empieza Pesaj en Israel, y déjeme mostrarle de vuelta al calendario, porque creo que está por aquí. Pesaj. ¿Lo puede ver bien ahí? Mire. Martes 13 de Nisan, mañana miércoles 14 de Nisan, jueves 15 de Nisan, que es cuando empieza la Pascua. Cristo fue crucificado un día 14 de Nisan, es decir, un miércoles. El día solemne, que también es un día de reposo, que es el 15 de Nisan, cuando empieza la Pascua, su cuerpo fue enterrado rápidamente, porque era un día solemne. Viernes era un día normal. Sábado era un día de reposo normal, y Cristo resucita el primer día de la semana, es decir, un domingo. Ahí cuadran los 3 días y 3 noches que Él anunció que pasaría en el centro de la tierra. Y también se cumple la profecía de Oseas 6:2. Dice, por 2 días nos dará vida y al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Se da cuenta entonces que aquí cuadran las cosas? Ahora, justo en este año 2026 cae exactamente así como cayó en el año 33. Un miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Quién le da un aplauso al Señor por todo esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que si Cristo resucitó un día domingo, que cae exactamente así, 1993 años después de que Él haya entregado su vida, y caiga otra vez 1993 años, justo a 7 años de cumplirse 2000 años, 2 días, 2 denarios o 6000 años en total, no puede haber más coincidencias sobre la faz de la tierra, ni astronómica, ni calendarística. No, es que no puede haber más. No sé si usted no está entendiendo esto, pero cronológicamente, genealógicamente, contado con el dedito, 1, 2, 3, 4, como usted quiera contar, nada puede ser tan coincidente como todo lo que estamos viendo. Así que prepárese, no lo sabemos. Dios tiene la última palabra. Nosotros estamos para escudriñar. Pero este domingo, si Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana, que lo vemos escrito en los 4 evangelios, si Cristo resucitó un domingo y los que resucitaron con Él también resucitaron el mismo día que Él resucitó, las primicias de Cristo, déjeme leerle algo. Vamos a leer. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si los de Cristo resucitaron con Cristo el día domingo, ¿qué nos impide a nosotros, las primicias del Espíritu, resucitar también y ser transformados los que estemos con vida el domingo? ¿Por qué no? Ahora nosotros no estamos para poner fechas. Nosotros estamos aquí para ver los patrones bíblicos.
Y estos patrones bíblicos pueden volver a darse, pero solo Dios tiene el cálculo correcto. Nosotros podemos escudriñar las escrituras, podemos mirar los patrones bíblicos y tener esperanza de que este día ya está cerca, pero bajo ningún sentido decir un día y una hora, porque eso solamente le corresponde a Dios. Pero estamos viendo los patrones. ¿Se da cuenta que lo mismo ocurrió en el año 33? Lo mismo ahora se está dando igual en el año 2026 y exactamente 1993 años desde que él murió, faltando 7 años para cumplirse 2000 años desde el nacimiento de la iglesia, que fue en el año 33. Por eso se cuenta desde el año 33 los 2000 años, no desde su nacimiento. ¿Ok? Gloria a Dios. El nacimiento y la muerte de Cristo le corresponde todavía a la promesa de Israel, pero como Israel no lo recibió, por eso se abre para el mundo gentil este tiempo llamado el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles. Y Pablo lo vuelve a decir, cuando culmine entonces el tiempo de los gentiles, ahí Israel se le caerá el velo y podrán ver. ¿Quieren ver dónde está escrito eso? Creo que está en el 10 de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Se da cuenta que aquí tiene que culminar el tiempo de los gentiles? Vamos a ver dónde culmina el tiempo de los gentiles. Mire, aquí empieza el tiempo de los gentiles. Ahí, ¿lo ve? Y ahí culmina el tiempo de los gentiles. Mire, ¿ves? Porque ahí empieza la tribulación hasta el año 2033, donde debería de ocurrir todo lo que tiene que ocurrir. Ahí empieza el tiempo de tribulación. Esto es lo que creemos, según lo que estudiamos, según lo que leemos. Ahora, Dios tiene la última palabra. No quiero que usted se desespere. Sobre todo quiero que entienda una cosa. Si todavía mañana amanece y todavía pasa 1 año, 2 años, 20 años, dele gracias a Dios. Nosotros no estamos aquí para agarrarnos de una fecha. Nosotros estamos aquí para escudriñar las escrituras, tener una esperanza viva y bienaventurada. Y si todavía el Señor no viene, seguir esperanzados porque Dios nos ha dado un día más de vida, un día más para predicar el Evangelio y un día más para nuestros parientes badulaques e inconversos para que vengan al arrepentimiento. Bueno, entonces que nadie se desespere, porque aquí no estamos fijando una fecha para que usted busque la manera de llegar a esa fecha porque usted ya necesita pecar otra vez y entonces no funciona así. Uno tiene que entregar su vida a Cristo y olvidarse ya del pecado. Chao ya. Y vivir una vida santa. Entonces puede que usted muera hoy también. Y nadie sabe, ya está. Usted ya es salvo porque usted ha estado permaneciendo en Cristo. Si todas estas cosas le estamos mostrando a usted es porque aquí hay gozo al escudriñar las escrituras. Aquí hay gozo a la hora de leer todo esto y ver cómo Dios ya nos avisó desde el principio de la creación lo que Él iba a hacer. Mire, el mismo cuadro se lo dice. Mire, el día 1 se creó, se separó la luz de las tinieblas. El día 2, el cielo de las aguas fue separado. El día 3, las aguas de la tierra. El día 4 se crea el sol, la luna y las estrellas. El día 5 se crean los reptiles. El día 6 los mamíferos y el hombre. Por eso vemos que el hombre debe culminar su gobierno del hombre aquí. Mire cómo se llama. El gobierno del hombre se llama justamente el gobierno del anticristo. Para culminar el hombre final con una guindilla al pastel de su gran hegemonía durante 6000 años para demostrar que fue un gran badulaque, el hombre, ahí lo tiene. Y justo en el sexto día también cuando el hombre fue creado, ahí lo tiene, mamíferos y el hombre fue creado en el sexto día. Entonces fíjese que Dios le da la oportunidad al hombre estos últimos 7 años para hacer las cosas bien y lo que hace es todo mal. Además trae al mismo Satanás a gobernar la nación, ahí está, 7 añitos. Y esto encaja en estos años que estamos viendo aquí ahora. No con calendario, no con nada,
Y ahora lo que está diciendo John Sánchez, por ejemplo, el asunto de Israel. Fíjese, vamos a mirar a Israel aquí, ya que estamos, ¿verdad? El asunto de Israel, mire, Israel se crea en el año 1948. Y si usted se fija, justamente Israel cumple este año 77 años de la creación del Estado de Israel. Bien. Entonces, si usted se fija, perdón, 78, si usted se fija, en la escritura hay algo que se llama la angustia de Jacob. Y recordemos que Jacob trabajó 7 años por Lea bajo engaño y otros 7 años por Raquel bajo engaño. Y finalmente aquí, cuando él tenía 84 años, se casa con Raquel. Por eso este tiempo se conoce como la angustia de Jacob. Por eso la higuera reverdeció aquí en 1948. Pasados 78 años hasta 84 años se cuenta una generación. Entre 70 y 80 dice la escritura. Sin embargo, vemos que aquí hay 84 años cumpliéndose exactamente la misma edad que tenía Jacob cuando se casa con Raquel, la amada. Y vemos que este tiempo se considera exactamente como el tiempo, mire, 7 años conocidos como el tiempo de la angustia de Jacob, la ira de Dios, la indignación de Dios, la tribulación del mundo entero o el juicio a las naciones. Lea, aquí tiene todos estos versos para que usted se ilustre. Bien. En estos versos que usted está aquí, mire, Génesis 29, Génesis 30 y Génesis 31, se determina este asunto de los 78 años a los 84 años de Jacob, Israel, para casarse con Lea y para casarse con Raquel. Los últimos 7 años determinados como la angustia de Jacob. Por eso, la angustia de Jacob no es la angustia de la iglesia, ¿ok? La iglesia no tiene nada que hacer en la tribulación. Es Jacob. Bueno, ya creo que ya hemos estudiado esto, lo hemos aprendido, lo sabemos casi de memoria.